Saludos, estimado profesor y compañeros. Mi nombre es Gilmar Montilla y les estaremos hablando sobre la ética profesional del abogado. Comenzando así a hablar del capítulo 3 del Código de Ética Profesional del Abogado, referente a los deberes para con el asistido o patrocinado. Tal como lo establece el artículo 19 del Código, podemos resaltar que el abogado tiene como deber defender la verdad, así como los intereses que tenga la persona que está representando. Igualmente, podemos decir que los abogados en su ejercicio podrán actuar libremente siempre y cuando no sobrepasen las normas que regulen o limiten el ejercicio profesional de la abogacía. También podemos decir que otra de las características indispensables que debe poseer un abogado en su ejercicio es la honradez y la franqueza frente a su representado, así como frente al juez. Por ello, el artículo 20 del citado código nos habla de que el abogado deberá notificar su actuar, ya que éste debe actuar o debe realizar actos que puedan calificarse correctos, es decir, que debe evitar actos dolosos, hacer negociaciones falsas, citas incompletas o maliciosas, ni realizar acto alguno que pueda entorpecer la realización de la justicia. La ley para prevenir la mala fe del abogado establece en su artículo 21 que el abogado que de forma directa o indirecta intente o ejerza actos de soborno o de corrupción incurrirá en falta grave contra el honor y la ética, además de las acciones penales en las que pueda incurrir. Asimismo, los abogados en el ejercicio de su profesión deberán abstenerse de realizar recusaciones injustificadas y de ejercer otros recursos y procedimientos legales innecesarios con el fin de retardar el curso del juicio. Entre los deberes que debe tener un abogado, los encontramos en el artículo 23 del Código, el cual establece que los abogados tendrán que ejercer la defensa gratuita de las personas de escasos recursos económicos. Asimismo, es un deber como abogado aceptar la defensa de una persona a quien se le está imputando un delito o falta y emplear todos los medios lícitos para obtener la recta aplicación de la ley. Pero sobre este particular es necesario saber que el abogado tendrá el derecho de negarse de aceptar la defensa, ya sea por razones morales o personales, tal como lo establece el artículo 24 de este código. Uno de los deberes con más relevancia para la ética de un abogado es el contenido en el artículo 23, el cual habla que un abogado deberá guardar el secreto profesional de su representado. Guardar este secreto implica guardar tanto los archivos y papeles, aún después de que el abogado haya dejado de prestarle el servicio a su representado. Asimismo, el abogado tiene el derecho de negarse a testificar en contra de su representado y a abstenerse de contestar cualquier pregunta que pueda revelar el secreto o la violación de la confidencialidad que el representado le hubiese hecho. Dentro de este margen de confidencialidad, el abogado no podrá comunicar a terceras personas lo que tenga conocimiento por causa de su profesión. Igualmente, no podrá dar información a la contraparte sobre los secretos de su defendido, pues el mismo deberá mostrar lealtad, confianza y honradez con la persona que acude a él para la solución de una determinada controversia. Muchas gracias. Saludos, estimado profesor. Mi nombre es Ana Karina Rangel y proseguiré con el análisis de los deberes del abogado para con el asistido. Dando continuación al deber del abogado para con el asistido en base al secreto profesional, debemos considerar que el abogado también debe guardar secreto en relación a aquellos hechos que se han revelado, en razón de la opinión o mejor dicho, de su experiencia. Él solo puede revelar dichos secretos cuando tenga el previo consentimiento por escrito del asistido, de lo contrario no lo puede hacer. Con esto debemos considerar el arma de la toga, recalcando lo que es el secreto profesional, pues el abogado debe manejar con mucho cuidado las evidencias obtenidas, pues éstas pueden o perjudicar o beneficiar al asistido.
debiendo aplicar uno de los mandamientos del abogado, la cual es la lealtad. Inclusive, debemos tener ese valor frente a la contraparte, pues se busca resolver el conflicto existente y que salga a relucir la justicia, pudiéndose denominar deslealtad del abogado si el abogado lleva a cabo negocios con la contraparte sin el previo conocimiento de su cliente. Ahora bien, pueden suceder casos en que el defendido se vea presionado por la justicia, esto en base a los hechos punibles que éste haya podido cometer y por ello decide cometer otro hecho punible, comunicándole así a su abogado de lo que cometerá. De ser así, el abogado debe hacer lo posible en evitar que se cometa el acto punible. En el supuesto que sea imposible evitarlo, pues el abogado debe revelar la información que sea necesaria para persuadirlo y colocar en alerta a las personas que puedan ser afectadas y a su vez pues, buscar la protección de las mismas. Una vez que el abogado se compromete a la representación de su defendido, no puede comprometerse con la otra parte a lo mismo. Dicho abogado debe tener una representación única y exclusivamente para un cliente. Claro, si es que estamos hablando frente a un mismo asunto. Así pues, debemos garantizarle, el abogado debe garantizarle a su defendido un servicio jurídico eficaz para que su cliente se sienta seguro en torno a la defensa de sus derechos. No obstante, el abogado no debe asegurarle a su defendido que saldrá victorioso en el caso. Al contrario, como futuros abogados, pues debemos comunicarle de manera clara y concisa el fondo del asunto y cuáles serían las consecuencias que afectarían la decisión del juez. Muchas gracias, estimado profesor. Buenos días. El Código Ético del Abogado en Venezuela establece las pautas de las conductas que deben seguir los abogados en las prácticas profesionales. A continuación, le explicaré los artículos constituidos del artículo 33 al artículo 39. El artículo 33 establece que el abogado debe actuar con honestidad, veracidad, lealtad en todo momento en las prácticas profesionales. También se establece que el abogado debe actuar en cuanto a las leyes reguladas aplicadas en ese momento. En el artículo 34, este artículo es un enfoque de las realizaciones entre los abogados que deben tener en sus clientes. Se establece que cualquier información en sus clientes le revele al abogado que debe manifestar los conflictos a sí mismo, que se deben evitar infracciones o intereses que deben actuar en beneficio exclusivo al cliente. En el artículo 35, este artículo se refiere a las realizaciones entre los abogados que deben tener por otros abogados. Se establece que los abogados deben actuar con respeto, también deben actuar con su buena profesión, que deben tener un campo limpio y estable para que los abogados no deben actuar contra los abogados en beneficio de sus profesiones. En el artículo 36 ha establecido que trata sobre la realización entre los abogados y los tribunales. Se establecerá que los abogados deben actuar con respeto hacia los tribunales y que debe cumplir todos los plazos profesionales establecidos en ella. También se especifica que un abogado no debe ligar de mala fe. En el artículo 37 se ha estudiado que se refiere a las publicaciones de los abogados que pueden hacer publicidades falsas, ¿verdad? Y que con esto conlleva a engaños a sus clientes. En el artículo 38 trata sobre la propiedad de las conductas personales del abogado. Se establece que un abogado debe actuar con dignidad, decoro, en todo momento, y que también constituye que un abogado no debe utilizar su posición para obtener un beneficio personal. En el artículo 39 establecido del Código de la Ética del Abogado en Venezuela, establece que sus honorarios como abogado no sean tan altos, ya que su profesión ayudará al beneficio de la justicia de las personas. Cuando hablamos de honorarios tan altos es que muchas personas no podrán pagar abogados con altos costos y se estima que los cobros honorarios en Venezuela sean equitativos mediante funcionarios de trabajo y las realizaciones
para actuar en el desarrollo de su juicio y mediante el cobro de la administración de su justicia. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Julio Gámez y a continuación les daré un breve resumen sobre los diferentes artículos que tratan del buen funcionamiento del abogado dentro de todos sus deberes para sus excelentes funciones. Para determinar el monto de los honorarios del abogado deberá basarse sobre consideraciones en las diferentes circunstancias. ¿Qué quiere decir esto? Sobre la importancia de su servicio, la cuantía del asunto, el éxito obtenido y la importancia del caso, también la novedad o la dificultad de los problemas jurídicos que se van a discutir, también su especialidad, experiencia o su reputación dentro del derecho, también su situación económica del patrocinado, es decir, esto obliga a cobrar menos honorarios sobre la pobreza en la que nos encontramos, también la posibilidad del abogado, que puede versarse en otros asuntos y puede discutirse con otras personas también, así como también sus servicios como profesionales del derecho, que son eventuales o son fijos o pueden ser permanentes, así como también la responsabilidad que deriva para el buen funcionamiento del abogado y en todos sus asuntos. También el abogado siempre tiene que tener presente que para patrocinar una determinación de solicitudes de fondos para los costos necesarios y judiciales, pero esto se debe entregar a lo que le pertenezca a la persona. Si los fondos son entregados para los costos, no se consumen por completo. El abogado debe restaurar el monto restante de su representante, proporcionado en una cuenta específica. También el abogado debe recibir su entrega patrocinada, el recibo de dinero como un anticipo o cancelación a las tarifas que éste ya haya acordado. También se debe tener en cuenta que el abogado debe evitar cualquier contradicción con su representado antes de plasmar lo que son las tarifas de compatibilidad y con su dignidad como profesional. Si sigue la contradicción, se recomienda que el abogado ofrezca un arbitraje, si al patrocinado le conviene ese arbitraje también. También el abogado debe tener en cuenta de que de inmediato sobre su patrocinador o productos sincronizados, este debe atenerse a reclamos que la persona le vaya a generar. Esto ha sido todo, muchas gracias por su atención.